puede cruzar en cualquier momento. Estas palabras fueron de Gunther Kaiser, el que podemos decir el padre de la criminología vial, que allá en el año 86 escribió el libro que tenemos en la diapositiva, en el cual nos dice que cualquier persona, por una circunstancia específica o concreta, podemos atravesar la línea y cometer un delito. Cosa importante, la delincuencia vial, que hay que tener en cuenta, que no por ello podemos estigmatizar a todos los conductores. Estamos hablando de la criminología vial, pero ¿qué es la criminología vial? Es una disciplina encaminada al estudio y la prevención de los delitos contra la seguridad vial y la resolución de todo conflicto que surja tras un siniestro vial, actuando sobre los comportamientos delictivos o desviados dentro de las vías. Intenta la restitución de la víctima a su estado original, haciendo hincapié en las formas de control social informal y en la reacción social que causan los siniestros viales. Es importante saber que los siniestros viales están dentro de las conductas desviadas en el tráfico y que ocasionan lamentablemente víctimas, tanto heridos graves, leves y lo peor de todo, fallecidos, que después mi compañera os comentará un poco más sobre esto. Tenemos varios tipos de conductores en las vías. El prosocial, que es el conductor que respeta las normas, que de vez en cuando sí puede tener un pequeño desliz y cometer alguna infracción leve en el cual estaría cometiendo una norma antisocial en el tráfico. Después, el conductor antisocial, que es el que habitualmente no respeta las normas de circulación, que para poder compararlas, estas normas son las que están penadas por infracciones administrativas a la ley de tráfico. Y después tenemos el conductor criminal o delincuente vial, que es el que no respeta ni las normas tanto de circulación y da un paso más, siendo estas infracciones penales. Conducir con tasas máximas de alcoholemia, superar la velocidad, ir conduciendo bajo los efectos de las drogas y lo peor de todo, realizar conductas temerarias en la vía que ponen en peligro a los demás usuarios de la misma. Pero tenemos que ver y tenemos que saber qué pena o qué buscamos dentro de la criminología vial. Dentro de la seguridad vial buscamos y defendemos como víctima en un primer lugar a la seguridad vial en general, que esta la podemos entender todo el conjunto de usuarios de la misma y evitamos que no sucedan delitos, no se cometan delitos y actuamos antes en la prevención secundaria. Ejemplos sobre esto, los controles de alcoholemia, los controles de velocidad, que actúan antes de que ocurra un siniestro vial o ocasionamos alguna víctima dentro de las vías. La última reforma del Código Penal del 15/2007 nos ayudó a enfocarlo de esta manera, dando un paso más sobre ella. Como vemos, nuestro grupo de riesgo dentro de la criminología vial es el perfil del conductor antisocial o el delincuente vial, como he comentado anteriormente. No se puede sostener que existen personas completamente invulnerables a las tentaciones delictivas, sean cuales fueran las posibilidades y oportunidades criminales que se le ofrezcan. Esto lo comentó Bloom en el año 96, lo que comenté al principio. Un buen conductor, por una mala situación personal, por un riesgo que haya en la seguridad vial, puede llegar a cometer o estar implicado en un siniestro vial o cometer algún delito, ¿vale? Pero no, como os he dicho, no todo el mundo tiene las mismas probabilidades. Habrá personas que tengan más probabilidades de estar implicados en un siniestro vial o cometer un delito que otras, igual que en todo el marco general de la criminología. Como vemos, el conductor nos influyen factores internos y factores externos. Los internos, los trastornos de personalidad, el estado emocional, la fatiga, el estrés, y después los externos, que es la temperatura ambiental, el ruido y sobre todo la congestión del tráfico. Decir que en los factores internos nos afecta mucho el consumo de drogas y alcohol. Y en los externos, las horas punta, las congestiones de tráfico. Decir que los factores externos, según los estudiosos en la materia, son peores que los internos porque son más difíciles de controlar y nos crean un gran estado de tensión y sobre todo agresividad en la conducción. Tenemos diferentes tipologías de conductores. Por comentaros algunas, Larson en el 96 planteó el perfil del tipo el veloz, el competitivo, el pasivo-agresivo, el narcisista y el vigilante. Mayuri en el 98 hablaba igual que Larson y sumaba el competidor territorial y el hostil competidor. Galoski y sus colegas
Afirman que sus análisis cuantitativos revelan dos estilos básicos de conducción mal adaptada, que son los conductores que son agresivos, hostiles y opositores a otros conductores, obstáculos del tránsito, las leyes de seguridad vial, o conductores que son imprudentes, competitivos y siempre van a la búsqueda de nuevas sensaciones. Es demasiado peligroso buscar nuevas sensaciones, van a hacer daño en la circulación, van a ocasionar graves riesgos y van a cometer muchas conducciones temerarias al volante. Importante saber los rasgos de personalidad dentro del delincuente vial. Tenemos rasgos asociados a infracción vial, que suelen ser conductores con un bajo autocontrol, el cual influye la hostilidad, son impulsivos y buscan la búsqueda de sensaciones, como he comentado anteriormente. Y después los rasgos personales asociados al error humano, que son personas con un alto autocontrol y tienen, estamos hablando de la ansiedad, la activación y la sociabilidad, ¿vale? Es importante saber cuál es el perfil del conductor agresivo, porque de este perfil, dando un paso más, se convierte en un delincuente vial. Pero para definir cuál es el conductor agresivo hay que saber qué es lo que es. Y nos dice que es una combinación de acciones de conducción insegura y conducción ilegal, que demuestran una desatención por la seguridad. Hay que tener en cuenta que dentro de la seguridad vial la tenemos que ver, la tenemos que sentir, la tenemos que estudiar como una prevención social, porque en el momento estamos interactuando socialmente con otros conductores. Según nos afecta mucho la teoría de la agresión, que es de aplicabilidad al conductor agresivo, en la que nos dice que las que se fijan su origen en los impulsos puramente internos y que aparecen en el individuo desde su nacimiento, y los que lo sitúan en los ambientes que rodean al individuo, y que lo conciben como una reacción de salida frente a determinadas situaciones ambientales. Aquí sobre todo nos influyen los factores internos que comenté anteriormente, la congestión del tráfico, el ruido, la temperatura. Sabemos que a más temperatura, más probabilidad de que cometamos conductas agresivas al volante. Pero ¿cuál es el perfil el del conductor agresivo? Según las causas endógenas, es un varón, soltero, edad comprendida entre los 18 y 30 años, con poca experiencia al volante, sobre unos poco menos de 5 años de antigüedad, sin control de sus emociones e impulsos, irrita con facilidad, da salida a su frustración al volante y suele estar enfadado posiblemente por la propia situación del tráfico. Suele viajar solo, este sujeto suele conducir vehículos deportivos o de gran cilindrada, en situación de tráfico le confiere cierto anonimato y la posibilidad de escape y se ve obstruido por inexplicables e inesperadas congestiones del tráfico. Le frustra estar en un atasco y no poder hacer lo que ese conductor quiere en ese momento. Y ahora ya por último os voy a comentar unos datos sobre el perfil del delincuente vial, que se asemeja en muchas circunstancias al conductor del perfil del conductor agresivo. Igual que el otro, son mayoritariamente hombres, solteros, de 22 a 35 años. Vemos que la franja es parecida de edad, pero según los últimos datos obtenidos, sube un peldaño más y se habla que asciende hasta los 45 años. Parece ser que la política de educación vial que se está implantando cada vez más en los colegios puede ser que esté dando su fruto, porque cada vez son conductores que no han recibido esta formación los que están cometiendo los delitos contra la seguridad vial. La antigüedad del permiso de conducción es más de 5 años, en el agresivo era 5 o menos. Los estudios inferiores a universitarios, que es lo mismo. Y las infracciones habituales que cometen este tipo de conductor es circular sin permiso de conducción y tasa superior de alcoholemia. Comentar aquí que no se hace referencia a las tasas de conducir bajo la influencia de drogas o estupefacientes, porque todavía es una novedad muy reciente, todavía no hay estadísticas, solo se hacen en vía interurbana y en los casos específicos que ha habido siniestro vial o algún fallecido o herido muy grave. Hasta que no se empiece a hacer como las pruebas de alcoholemia en todos los municipios y en todas las carreteras interurbanas, no podremos tener un dato fiable, pero la poca estadística y las pocas pruebas que se están haciendo nos quieren decir que cada vez se conduce bajo el efecto de las drogas, más que el de alcoholemia. Tenemos 3 tipos de perfiles diferentes. El del delincuente vial. El primero es el conductor que tiene problemas con el alcohol y las drogas, delincuente ocasional, y no existe correlación entre delito cometido y gravedad.
Segundo perfil es una persona antisocial, le influyen los factores ambientales y el entorno es determinante para este delincuente vial. Este es el delincuente vial más peligroso porque da salida a su agresividad en la vía, ocasionando muchas conducciones temerarias y que ponen grave riesgo a los demás usuarios de la misma. Y ya por último, el tercer perfil depende del factor situacional, basado en los motivos que le llevan a conducir un vehículo, ya sea por trabajo u ocio, y se basa en la probabilidad. Y ya para terminar mi exposición quiero decir que un vehículo en las manos de un conductor violento tiene el mismo efecto que una pistola en las manos de un asesino. Hay que tratar el vehículo como un arma y sobre ese arma tenemos que poner y entrever medidas de prevención que nos ayuden a verlo como una herramienta, una utilidad y no como un instrumento de ocio que pueda dar salida a nuestra agresividad, y con ella tenemos que aprender también que podemos ocasionar heridas, siniestros viales, incluso heridos graves y fallecidos a los demás usuarios de la misma. Por mi parte, muchas gracias y voy a dar paso a Laura Gómez. Bueno, me presento, sí. Mi compañero ya me ha puesto un poco en antecedentes. Qué maravilla poder compartir con vosotros de nuevo un ratito criminológico y más hablando de dos especialidades que me apasionan, ¿no? La criminología vial y en concreto la victimología. Como el tiempo apremia, 4 cosas muy claras quiero dejar hoy aquí plasmado. Desde luego, José María, que matar todavía con un coche sigue siendo muy barato y bueno, tenemos que seguir trabajando para disminuir al máximo con los recursos que tenemos esta lacra social. Para ponernos un poco así en antecedentes, muy rápido, a nivel mundial, fijaos, 1,25 millones de personas mueren al año por la siniestralidad vial. Es un problema tremendamente importante, más causa los mismos fallecidos que hasta una guerra. Fijaos el dato tan escalofriante de que es la primera causa de muerte entre edades comprendidas entre los 15 a 29 años. Por lo tanto, esto tiene que saltar nuestras alarmas. Todavía existen países a día de hoy que no cuentan con normativas o con legislaciones que regulen un poco pues, los límites de velocidad o la utilización de algún otro medio de seguridad vial, ¿no? Entonces, muchas cosas hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo hay que seguir haciendo muchas más. Seguimos a nivel mundial y vemos un panorama, desde luego, muy claro. Nos hemos se han sentado todos los países y han dicho, ese es un problema muy grave, hay que atajarlo, vamos a agendar a través de una serie de propuestas para que nuestro objetivo sea disminuir hasta el 50% esta cifra tan abrumadora, ¿verdad? Y fijaos, las cifras lo que nos dan es una base de la realidad en la que nos encontramos y nos dicen que el 50% de los fallecidos son los más vulnerables, los usuarios más vulnerables, que son los biciclistas, como digo yo, los ciclistas, los motoristas y los peatones. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar desde ese punto. Esto es a nivel mundial, fijaos, y a nivel Europa nos da también un marco muy claro en el que tenemos que empezar a trabajar. Si os fijáis bien, hablamos que en el 2015, el año pasado, habían 25.500 muertes por accidentes, o los mal llamados accidentes de tráfico, ¿verdad? Fijaos, nuestro objetivo está marcado para el 2020, hay una estrategia con una serie de medidas que tratan de llegar a un objetivo del 50% de muertes en el 2020. Veremos si alcanzamos estas cifras. Desde luego parece que nos hemos estancado un poco, si bien es cierto que partíamos de una realidad totalmente abrumadora, con unas cifras estrepitosas y que bueno, poco a poco vamos alcanzando cada vez más reducir al final los fallecidos y los heridos graves en nuestras carreteras. Y ya llegamos a nuestro marco, ¿no? Al marco España, que es el que más, digamos, nos afecta de manera más directa. Y fijaos, hay países europeos que bueno, adoptan determinadas medidas que no son casuales, es decir, que son condicionantes directos. Estoy segura en que, por ejemplo, Reino Unido tenga 37 fallecidos por millón. En Reino Unido 28 y en España tenemos 37 fallecidos por millón. Y esto no es casualidad, esto es porque se invierte en una educación sólida, se invierte en infraestructuras, ¿no? Entonces, quizá estaría bien echar un vistazo a qué hacen otros países para trasladarlo a nuestra realidad. Fijaos, esta mañana cuando venía hacia acá,
escuchaba en la radio como cualquier otro día el resultado de la operación Puente, de la Constitución, y bueno, pues las cifras parece que suenan por ahí a fondo, ¿no? 22 fallecidos este puente, José María, y hasta fecha de ayer ya llevamos una cifra de 1.149 personas que han fallecido en nuestras carreteras. A mí me parece una situación estremecedora en la que tenemos que empezar a tomar medidas a todos los niveles. Y fijaos, hablamos de cifras, como os decía, cada lunes vemos en el telediario tantas víctimas muertas en nuestras carreteras. Y lo que quiero trasladaros hoy, y de manera muy vehemente, es que estas cifras, que además parecen como que no nos tocan, detrás de cada cifra hay una persona con nombre y apellidos, que tiene familia, que tiene amigos. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de la realidad que nos toca a todos de alguna manera. Además, casi todos conocemos a alguien que ha sufrido un siniestro, ¿verdad? Entonces vamos a partir de quién es la víctima, porque todos tenemos muy claro, además en otras tipologías victimales, de quién es la víctima. La víctima vial no es solo aquella que ha sufrido el siniestro en sí, ¿no? Tiene secuelas físicas y psicológicas. También lo es la víctima indirecta, es decir, la familia que tiene que cuidar de esa persona que ha quedado dependiente el resto de su vida, la persona que ha presenciado cómo atropellaban a otra, la madre que ha perdido a su hijo en un accidente o siniestro de tráfico, y por supuesto la sociedad. Entonces quiero que tengáis muy claro que la víctima vial no es solo la víctima directa, la que sufre en sí las consecuencias, sino que también lo es la familia, los amigos y la sociedad. Nos toca a todos de alguna manera esta realidad. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar con ellos y desde ellos. También quiero quitaros un poco la idea de que tenemos de víctima como ideal o como inocente, ¿verdad? Tenemos además varias tipologías, no voy a pararme a describir cada una de ellas, pero sí quiero trasladaros que en función de la tipología, pues a veces podemos dividir incluso la culpabilidad. No es lo mismo una víctima por imprudencia que una víctima inocente ideal, que es al final a la que, bueno, pues vertemos todos nuestros esfuerzos desde la victimología y desde la criminología. Entonces, quiero por un lado que conozcamos quién es la víctima vial en varios sentidos, directa e indirecta, y conocer o desmitificar que la víctima vial no siempre es la inocente. Continuamos muy rápidamente, y con el tiempo es el que es, os lanzo ideas. Desde luego esto da para mucho más desarrollo. Existen riesgos de victimización que aumentan nuestras probabilidades de ser víctima. Por ejemplo, nuestra profesión es un riesgo. No tiene la misma probabilidades una persona que trabaja en una oficina 8 horas que una persona que se dedica al transporte de mercancías o personas, ¿no? Que es su disposición, su probabilidad aumenta el riesgo, porque evidentemente se expone mucho más, ¿verdad? Entonces existen determinados riesgos o características que aumentan la probabilidad de ser víctima. Como digo, de verdad que esto da para mucho, no quiero detenerme porque quiero sacar 4 ideas claras, que conozcáis hoy quién es la víctima, que existen determinados riesgos o factores que aumentan nuestra probabilidad y que podemos trabajar para disminuirlos, ¿no? Para prevenirlos, que al final es uno de nuestros objetivos. Dentro de esta victimización quiero incidir muy rápidamente, y bueno, como sabéis todos y me habéis escuchado en otras ocasiones, mi especialidad son las víctimas, y como bien sabéis o ya os he anticipado, dentro de la victimización primaria, que es la que se deriva directamente del hecho, tenemos la victimización secundaria y terciaria. Incidir en las víctimas viales en la victimización secundaria es fundamental. Decimos que la secundaria es aquella que atraviesa la víctima cuando entra en contacto con el sistema judicial o cuando entra en contacto con los agentes intervinientes, y bueno, pues de que lo hagamos bien o mal como profesionales, pues dependerá su recuperación o no, y aquí hablamos de un cierto maltrato institucional. Por lo tanto, aquí es importantísimo la formación de los profesionales en atención y en asistencia integral y adecuada, ¿no? Es muy importante saber qué decir y qué no decir, ¿no? Para cronificar o no las secuelas que padece este tipo de víctimas. La terciaria, aquí entramos la sociedad, de cómo etiquetamos a esa persona tras un acontecimiento de este calibre. Importantísimo, insisto, muchas veces las víctimas es tan sencillo como empezar a escucharlas, ¿no? Y nos dicen
que a veces el silencio es mucho más reparador que palabras. ¿Veis qué claro es esta imagen? A veces las palabras que les podemos decir, por eso es tan importante la formación en los profesionales, les resultan devastadoras. Y os he traído exactamente lo que nos dice una víctima real en relación a la necesidad de saber trabajar de una manera óptima con ellas. Y nos dice: no necesitas que nadie te diga nada. Al principio solo quieres recibir cariño, abrazos, escucha. A veces hay palabras que duelen. En ese momento te sientes vulnerable y solo quieres sentirte acogida y arropada. No hace falta decir nada. Me decían: no se preocupe. Y yo decía: ¿cómo no me voy a preocupar si mi hijo se ha muerto? El silencio es incómodo, pero sobre todo en esos momentos lo prefieres. Muchas veces, como profesionales y siempre desde nuestra buena fe, nos es muy incómodo este silencio y tendemos pues un poco a decir palabras o frases hechas que a lo mejor no benefician, sino todo lo contrario. Esto es lo que trabajamos desde la victimología vial y desde la criminología vial. Es importantísimo. Otras frases que las que se identifican y me trasladan las víctimas es estas frases que no les ayudan y que escuchan constantemente: hay que ser fuertes, podría haber sido peor, es el destino, tenía que suceder, estaba escrito, Dios lo ha querido, Dios se lo ha llevado, el tiempo lo cura todo. Esta frase es muy común. Bueno, pues a lo mejor no lo cura todo. Hace falta trabajar en esa desvictimización que hablábamos. Y sobre todo, muy importante, quiero que os llevéis esto, que es uno de mis lemas, que somos personas que trabajamos con personas, ¿no? Que al final a veces estamos más preocupados no de escuchar, sino de esperar a que la otra persona acabe de hablar para nosotros contestar, ¿no? Y es mucho más importante escuchar. Y por eso, recientemente, José María, si me permites, desde el observatorio, subrayar que destaquemos en el calendario, igual que hacemos con otras tipologías victimales, el tercer domingo de noviembre, que es el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de tráfico. Vamos a empoderarlas, vamos a reconocerlas, pues poniendo también especial énfasis sobre todo en estos días, ¿no? Lanzamos una campaña donde alzábamos su voz, hemos recogido un montón de testimonios. Algunas de sus afirmaciones son tan sencillas como esta, lo que yo anticipaba al principio. Nos decían: no son cifras mortales en nuestras carreteras en fin de semana. Dice: son personas con nombre, apellidos, con familia, lo que he insistido al principio. También nos dicen: no son 25 víctimas mortales menos que el año pasado, son 232 vidas rotas más. Hablábamos que hay no solo la víctima es directa, también puede ser indirecta. Dice: no murieron en un accidente de tráfico casual, murieron en un siniestro causal, ¿vale? Y aquí incidimos y abanderamos un poco su lucha, que nace simplemente de escucharla, ¿no? Y es que nos reiteran constantemente que si se pudo evitar no es un accidente. Por lo tanto, desde aquí abogamos por un cambio de nomenclatura desde accidente a siniestro, porque creemos que abarca mucho más lo que es la realidad que acontece a estas víctimas. Fijaos, es un testimonio real. Tengo muchísimos, os he traído un pequeño aperitivo. Me dice: solo siento rabia por el que provocó mi accidente, es un criminal, ¿no? Y es muy curioso el testimonio porque invita al delincuente vial, y así lo define, a que viva su dependencia, a que viva su nueva vida después de su accidente o siniestro, como acabo de decir. Entonces, hasta aquí, muy importante y a modo un poco de acopio de lo que yo os quería trasladar, quiero que nos quedemos muy claramente con quién es la víctima, que la identifiquemos, la víctima directa e indirecta, familia, amigos, que por favor cada vez que veamos en la televisión las cifras de fallecidos no nos suenen como algo lejano, sino que veamos que detrás de cada cifra hay una persona que tiene familia, que nos puede tocar, además de manera imprevisible en cualquier momento, que empaticemos también. Y es muy curioso, y antes de concluir quiero subrayar esto: entrando un poco a estudiar este tema, me he dado cuenta que ni siquiera las propias víctimas se reconocen como tal. Entonces, aquí hay que hacer un cambio social, que es a lo que voy a continuación. Entonces, vale, muy bien, todo este escenario, ¿para qué? Nosotros desde la criminología vial y desde la victimología, al final tenemos que trabajar para un para, ¿no? Y hay que empezar, y me parece fundamental, y así hemos empezado nosotros, escuchando a las víctimas. ¿Cuáles son sus necesidades? Y solo así sabremos satisfacerlas. Es tan sencillo o tan complicado a la vez como eso. Al final, ¿para qué? Para satisfacer sus derechos. Fijaos, reivindican que se consideran un poco como víctimas de segunda clase, ¿no? Bueno,
pues es así, ¿no? Y a lo mejor no reciben ese acogimiento a nivel institucional que otras tipologías, cuidado, e insisto, de igual gravosidad, ¿vale? Tenemos que dedicar una atención integral más eficiente, más optimizada y más adecuada, y al final nuestro objetivo es la desvictimización, es decir, etiquetar a una persona como víctima, pero evidentemente trabajar para que deje de serlo, es decir, para la desvictimización. Es uno de nuestros objetivos dentro de la oficina. ¿Qué más? Por favor, tenemos que como sociedad concienciarnos, revolver nuestras mentalidades, condenar al delincuente vial. Es un delincuente vial, no parece que es menos gravoso que un asesino, ¿verdad? Incluso en las series de televisión, no voy a decir en cuál, me parece curioso porque en una serie cómica querían matar a una persona y quería contratar a un sicario y le dice otro, no, mejor puedes matarlo tú mismo con el coche, que sale mucho más barato y te ahorras al sicario, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué nivel nos empapa un poco de esa, bueno, pues cierta, no sé, impunidad, ¿no? Implantar nuevos y mejores recursos es importantísimo y las víctimas nos dicen que sería súper necesario y José María lo ha anticipado antes, ya la educación a nivel primario está dando sus frutos, es muy importante y bueno, abogaríamos los dos como profesionales hacia la educación vial desde los colegios, desde edades tempranas, ¿no? Nuestros abuelos probablemente no hayan oído nunca hablar que es eso de la seguridad vial y bueno, hoy en día yo tengo amigas con niños que, bueno, dice, papá, hay que ir a 120 y vas a 100 no sé cuánto, o son capaces de identificar ciertas señales, ¿no? Eso ya es muy importante. Y prevención, insisto, desde la educación, desde la inversión de las infraestructuras y con la inclusión de profesionales como son los criminólogos en materias de seguridad vial como eslabón necesario que aglutina un poco todo lo que envuelve a la criminalidad vial, que al final no deja de ser un crimen, ¿verdad? Hablamos del arma como un coche y efectivamente mal utilizado pues mata y por lo tanto es un arma. Para concluir un poco, os lanzamos que dentro del observatorio tenemos un gabinete de atención a las víctimas de siniestros de tráfico donde habilitamos una plataforma para que contacte con nosotros y podamos ofrecerle en función de sus necesidades pues una atención integral y bueno, sobre todo una orientación y bueno, una derivación a los profesionales concretos y por supuesto un seguimiento. Y no puedo acabar sin, bueno, pues darle un poco al final de mi toque y desde luego que los dos, José María y yo, seguimos trabajando como criminólogos para dejar el mundo un poquito mejor de cómo nos lo encontramos y desde el observatorio yo creo que hacemos una labor impecable y muy, muy necesaria, José María. Totalmente. Pues antes de concluir, nos estáis escribiendo mucho, vemos por aquí en directo, gracias a todos los que nos dedicáis un ratito de vuestra vida a seguir avanzando y creciendo. Voy a trasladar a mi compañera José María una de las preguntas que nos estáis haciendo. Dice, mi TFG está versando sobre la seguridad vial. ¿Cómo puedo colaborar con el observatorio una vez me gradúe? Pues muy fácil, es primero ponerse en contacto con nosotros en la página web observatorio.criminologiavial.com, en el email info@observatoriocrimvial.com o por las redes sociales, Facebook, por Twitter, y una vez dentro de que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan qué parte quiere trabajar dentro de la criminología vial, si es con la víctima, si es con el delincuente, si es enfocado al tema de la criminología ambiental. Y criminalística también, y hablarlo con él y nada, y ponerse a trabajar con nosotros. Eso es, y a seguir creciendo. Otra de nuestras preguntas que nos trasladan, José María, es medidas preventivas en materia a adoptar desde la policía local. Entonces, aprovechamos a que eres policía local y... La medida preventiva fundamental es la impartición de la educación vial. Hay muchos municipios, como sabemos, la policía local se encarga de impartir educación vial, porque como has comentado antes, no está arreglada dentro del currículum del colegio. Y yo creo que es ahí donde tenemos que entrar. Y no solo en el aula, sino cuando el policía local va patrullando, va andando por la calle,
que pueda corregir los comportamientos antisociales de las personas, de los niños, se les puede decir por dónde tienen que andar, incluso a los conductores y a las personas mayores, porque estamos viendo que hay muchos atropellos a personas mayores que cruzan indebidamente. Pero si bien es cierto que lo que más nos suena es que hay muchos, la mayoría de los siniestros son con ciclistas, ¿verdad? La realidad no es esa, la realidad es que los atropellos son los que más números de heridos y fallecidos dejan en nuestras carreteras, pero quizá puede ser que también los medios de comunicación incidan de alguna manera más focalizada en ese tipo de vehículos, pero no es verdad, ¿verdad? Claro, es que según, como sabemos, la televisión incide y la orienta hacia donde ellos quieren, ¿no? Hubo un boom de la bicicleta y hay que poner el foco en la bicicleta. Está claro que sí, que han subido los atropellos a ciclistas, los fallecidos, pero hay que buscar las circunstancias del porqué. Bueno, si nos remitimos a fechas anteriores, en 2006 hablamos de unos 75 ciclistas fallecidos y unos 400 heridos graves. Hasta el 2016, incluso habiendo más ciclistas, se reduce la cifra de fallecidos a 54, eso sí, los heridos graves han aumentado considerablemente. Pero sí que socialmente, y te lo digo por vecinos y demás, tienen esa percepción de que parece que fallecen muchos más ciclistas y en realidad son los atropellos, y ahora con la modalidad del WhatsApp mucho más, ¿verdad? Que andamos distraídos con el teléfono y no estamos pendientes, eso es. Claro, es que hemos enfocado al ciclista y ahora cualquier fallecido ciclista pues sale en la televisión. Antes no salía. Igual que los atropellos, cuando hablaba de las personas mayores que las atropellan, es porque en la televisión ha puesto el foco sobre ahí, pero siguen estando. Sí. Lo que está claro que con el mundo del ciclismo, hace 3-4 años, cuando comenzó la crisis, la gente dejó de utilizar el vehículo y empezó a coger la bicicleta. Entonces hubo un boom de la bicicleta, que por eso salían todos los telediarios, en las noticias, en todos lados, ¿no? Y la gente que no ha cogido nunca la bicicleta no sabe cómo tiene que circular por ella. De hecho, no saben ni que tienen que respetar toda la señalización como el resto de vehículos. Claro. Es como, bueno, soy peatón cuando quiero y vehículo cuando quiero. Quizá ahí esté el peligro, ¿no? Claro, creen que pueden circular por donde quieran y no... Eso es. Bueno, pues ya para concluir, voy a contestar una de las preguntas que nos trasladáis. Y nos decís, ¿pensáis que la DGT debería incorporar de manera urgente a criminólogos viales en su catálogo de puestos de trabajo? Bueno, rotundamente y obviamente sí, pero ya además. Nosotros hablamos de delincuencia vial, de acoso vial, de prevención vial, de educación vial, y además lo hace un profesional que es experto en el delito, ¿no? Entonces, parece como muy obvio contar con este profesional que aporta de una manera muy integral hacia una realidad que se mueve por muchas aristas, que perfilaría muchos más de cara, por ejemplo, también a evaluar lo que se está haciendo. Quizá hacemos muchas campañas y no evaluamos qué impacto ha tenido esas campañas, quizá empezando por ahí. O bueno, yo que estoy especializada en víctimas, veo clarísimamente la inclusión del criminólogo dentro de las oficinas de atención a víctimas de tráfico que existen en cada jefatura, ¿no? Que bueno, no son del todo conocidas, y ahí vamos, lo veo pero 100% claro, y además ya, quizá sería lo que nos falta, ¿no? Y ya por decir, no solo en la Dirección General de Tráfico, sino en todos los ayuntamientos, porque la circulación urbana es competencia de cada ayuntamiento. La Dirección General de Tráfico puede dictar alguna circular de cómo se tiene que hacer, pero quien tiene la obligación de hacerlas cumplir, de estudiarlo y de llevarlo a cabo, es cada ayuntamiento a que pertenecen esas vías. Y es importante educar en un primer lugar en el municipio, porque después del municipio es donde todos cogemos nuestro vehículo y salimos hacia afuera, hacia las carreteras interurbanas. Así que el primer paso, la primera prevención, hay que hacerla en el núcleo urbano. Básico, ¿verdad? ¿Nos parece como tan obvio? Claro. Pero hay que hacer llegar las ideas porque no parece ser que no... Desde luego que sí. Pero bueno, que estemos hoy aquí lanzando al mundo esta labor tan importante que hacemos es un pasito para seguir avanzando y para seguir trabajando desde donde estemos, con lo que tengamos y desde luego siempre con pasión. Así que bueno, animamos a todo el mundo a incorporarse a esta familia criminológica especializada en vial, siniestralidad. Y bueno, esperamos poder dedicarnos un poco más de tiempo y desarrollar un poco más las materias concretas en futuras ocasiones.
por nuestra parte nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias por todo y por habernos dedicado este rato de tiempo y esperemos volver a Seguro comentaros que sí. más. Hasta pronto.